ocasión vamos a ver lo que es la operación de una planta potabilizadora de agua. En este caso el proyecto ha sido desarrollado en RSLogix, en el programa InTouch para la interfaz gráfica, para PLCs tipo ML1100 o autómatas de Rockwell Automation. Primero vamos a ver las pantallas de navegación con las que contamos. Podemos ver que tenemos una pantalla principal en donde tenemos los nombres de cada uno de los subprocesos. Daré una explicación breve. En primer lugar tenemos el proceso de captación y abastecimiento. Esto se hace en base a bombas sumergibles que se tienen en pozos en el océano, que envían el agua por medio de tuberías hacia un tanque de almacenamiento. Posteriormente tenemos el sistema de filtración, que va a pasar primero por un filtro de carbón, posteriormente por uno de minerales, y se va a tener que cumplir condiciones de flujo. Después vamos a tener el proceso de ionización de agua, es decir, que tenga una baja conductividad. Posteriormente tenemos la ósmosis inversa, que es el proceso principal. Prácticamente esto consiste en agitar un poco las partículas a una presión muy alta, con un medio desalinizador dentro de aparatos especializados con un flujo constante, y posteriormente hacerlo a base de cloro. Y por último tenemos la ozonización, que es la adición del ozono en una cierta cantidad al agua que ya tenemos. Y por último la regulación del pH. Así es el proceso que se realiza en las costas para tener agua dulce. Bueno, posteriormente tenemos una pantalla de alarmas. Como bien sabemos, su configuración se la hace poniendo aquí el nombre y adjuntando cada una de las variables de interés a las alarmas de tipo alto-alto, bajo-bajo. Podemos ver que cada una de las variables de entradas editables están con, por ejemplo, para el valor de nivel tenemos low limit, y así para cada uno. Inhibidores de alarmas y reconocimiento de las alarmas. La pantalla número 1 se presenta a continuación, la 2 también. Nos enfocaremos en las tendencias. Bueno, las tendencias consideran variables análogas por cada subproceso, en donde se irán mostrando y almacenando los datos en un archivo CSV en el disco local C de la máquina virtual. Y por último, las tendencias en tiempo real, que se pueden ir desplegando. Igualmente sabemos que en su configuración únicamente cuenta con el nombre de la variable análoga que queremos que se despliegue en la pantalla, y las tendencias históricas con su respectiva configuración del histrend y los pens que se adjuntan aquí. Bueno, ahora vamos a dar marcha al proceso. Vemos que está corriendo el programa RSLogix. Vamos a correr InTouch. Entonces vamos al menú principal y vamos a acceder como un usuario que tiene acceso total al programa. En este caso he seteado el nombre de operador y la clave es máximo. En este caso puedo visualizar todo como este usuario, así que me voy a quedar en este. Empiezo con el proceso de captación. La lógica para este proceso de captación es que si selecciono solamente de 1 a 2 módulos, se va a encender solamente una bomba sumergible. Si selecciono de 3 a 4, se van a encender 2 bombas sumergibles. Si selecciono de 4 a 5 módulos de ósmosis, se van a encender 3 bombas sumergibles, a menos que el nivel del tanque esté menor al 50%, en donde se van a encender todas las bombas sumergibles a la vez. Bueno, sabemos que en el programa esto se puede hacer con los enclavamientos. En este caso solamente voy a activar 3 módulos de ósmosis, como se puede ver aquí en su visualizador. Una vez que sobrepase el 50%, al estar solamente 3 encendidos, quedan solamente 2 bombas sumergibles funcionando, hasta que el nivel se cumple en el 90%. Posteriormente pasa un tiempo de confirmación
y el flujo empieza a aumentarse de forma constante en cada parte de la entrada y salida de los filtros. En este caso vemos cómo simula la circulación del agua con la variación de un nivel de corte en cada uno de los tanques. En un proceso real este es del filtro de carbón, este es de minerales, y después vamos a pasar al proceso de ionización una vez que el flujo baje a cero, claro. Este proceso de ionización se realiza en un circuito cerrado de tuberías durante un tiempo. Durante 7 segundos empieza a realizarse este proceso mediante una máquina de ionizadora hasta que yo confirme de que la conductividad me parece que debe estar entre 0,4 y 0,7. Más o menos el valor que he visto debe ser 20.000 sin escalar, es decir, como la variable física del PLC nos proporciona. En este caso le pondré 20.000. Tengo que poner de una forma rápida debido a que el tiempo de simulación es más rápido que el tiempo en el que yo cliqueo una variable. Yep. Una vez que se cumple el nivel de conductividad, en este caso se encuentra entre 0 y 1 con decimales en el visualizador, el agua empieza a salir y a circular por los módulos de ósmosis que estaban previamente encendidos. El flujo empieza a aumentar para cada uno de los módulos que se encuentra entre 90 y 150 gramos por minuto. Vemos que se cumplen las tres condiciones y después debe empezar el proceso a alta presión de los módulos de ósmosis. Únicamente en los módulos de ósmosis que están activos, los contadores de la presión empiezan a incrementarse. En la vida real serían las entradas análogas, mientras que se encuentra cerrado y el flujo establecido en ese valor. Las válvulas de cloro se encienden durante 5 segundos en ese proceso de alta presión hasta que la presión puede reducir, y el flujo también, para que así pueda salir el agua por la parte externa. Posteriormente pasamos al chiller, que se encarga de enfriar el agua de la temperatura que suele estar a 27 grados en las costas hasta una temperatura de 12 grados recomendable. Y por último tenemos el llenado del tanque de almacenamiento por medio de una válvula de mariposa porcentual, que a medida que empieza a incrementarse el nivel, este empieza a cerrarse. Entonces termina de llenarse y cuando llega al 90% se va a encender un generador de ozono. El generador de ozono va a funcionar con dos válvulas, que en caso de que falle una va a funcionar su alternativa. Entonces así nunca va a fallar el sistema. Y por último, cuando pasa un tiempo se va a regular el pH. En este caso debe encontrarse entre 5 y 8. Es decir, si yo muevo el valor del sensor análogo en el programa RS Logix, ahorita se va a incrementar lo que es el nivel de la base, debido a que es demasiado ácido. Entonces podemos ver cómo aumentó y por último termina.